Bueno, muy temprano comentábamos que los científicos están abocados a descubrir varios temas acerca del cáncer. ¿Por qué somos más propensos? Las cosas que nos rodean, lo que hacemos, la alimentación y por qué nos enfermamos de cada uno de ellos. Hoy el ginecólogo Fernando Hernández nos va a ayudar a reconocer este mal en nosotras las mujeres, sobre todo en el cáncer, qué es lo que debemos hacer, qué debemos de hacer en cuanto a exámenes. Y hoy vamos también a proyectarnos hacia el cáncer de cervix. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo aquí en casa. Buenos días, Patricia, también un placer estar aquí con ustedes. Y vamos a tratar un tema bastante importante, ¿verdad? Sobre todo para la salud de la mujer. Es correcto. ¿Qué tal si nos ubicamos en qué es el cervix, doctor, para tenerlo claro nosotras? El cervix es lo que queda en la parte... Ahí está. Perdón. Está con movimiento ese cervix, Ok, es lo que queda en la parte inferior del útero, ¿verdad? Entonces el útero está compuesto por el cuerpo y lo que es el cervix, que es lo que nosotros vamos a ver durante el examen cuando se realiza el Papa Nicolau. ¿De acuerdo? Ok. ¿A quién le da cáncer de cervix, doctor? ¿A qué tipo de mujeres? ¿Ya hay algo establecido con respecto a esto? Sí, claro. Las mujeres tienen un altísimo riesgo de tener cáncer de cervix por lo que es, por ejemplo, la infección por el virus de papiloma, las mujeres que son tabaquistas, las mujeres que han tenido múltiples parejas o varias parejas sexuales, las mujeres que han tenido también varios partos, las mujeres que han tenido varios embarazos, las que toman por largo tiempo los anticonceptivos. Entonces, estamos hablando más o menos un promedio de 10 años. En el caso también de las mujeres de raza negra o las mujeres también hispanas, en cuanto a la parte de etnia. Y también lo que son las mujeres que tienen problemas socioeconómicos bastante bajos. Todo esto se va a juntar y va a dar un altísimo riesgo para el cáncer de cervix, sobre todo en mujeres mayores de 30 años. Mayores de 30 años. Pero podríamos decir, doctor, ¿hay quienes estén en mayor riesgo? Estamos hablando de las mujeres que tienen múltiples parejas sexuales y sobre todo por el riesgo de adquirir el virus de papiloma. Ok, vamos a hablar entonces, ahora sí, abocarnos en el cáncer de cervix, si hay diferentes tipos o es un solo tipo de cáncer, doctor. Hay diferentes tipos de cáncer, eso va a depender también de la zona donde estamos. El cuello tiene dos zonas, la parte interna y la parte externa. La parte interna son células que se llaman glandulares, la parte externa son células que se llaman escamosas. La unión de la parte interna con la parte externa se llama la zona de transformación. Es ahí donde se va a dar todo el problema, digamos, de los cambios que hay en esas células. Y esta zona de transformación es la que es muy sensible precisamente a los cambios para el cáncer de cervix, donde vamos a tener, por ejemplo, aquí vemos lo que es un patrón normal de las células. Después estas células van a ir cambiando de lo que es de la base de esa pared o ese tejido hacia lo que es la parte superficial. Y al final todo eso va dando una desorganización o un desorden en la formación de las células. Y al final es cuando ya tenemos, después de todo este proceso, lo que es el cáncer. Ahora, si mi mamá, por ejemplo, o alguna hermana o algún familiar ha tenido este tipo de cáncer, el cáncer de cervix, ¿yo sería más propensa, doctor? ¿Tendría que tener un cuidado especial o no se plantea esta situación en este tipo de cáncer? No, digamos que se han hecho investigaciones y sí se ha visto que, por ejemplo, es muy frecuente en las personas que sí han tenido procesos previos, por ejemplo, de displasias y que obviamente se puede detectar lo que es el virus de papiloma y encontramos virus de alto riesgo. Ahora, en el caso que tú me preguntas, si la mamá tuvo cáncer y la hija va a tener cáncer, no está totalmente establecido, sino que lo que se ve es que obviamente no hay una situación genética que predisponga a que la hija tenga esa misma situación. Que pueda heredar ese cáncer, exacto, por decirlo de alguna manera. Lo que sí puede pasar es que se hereden enfermedades inmunológicas
¿verdad? Que esas enfermedades inmunológicas vayan a alterar el proceso de la defensa que tiene cada mujer para poderse proteger para el virus. Eso sí puede pasar, pero como el cáncer como tal, genéticamente no. Por ejemplo, el cáncer de mama sí lo puede hacer, el cáncer de ovario también, el cáncer de colon, pero el cáncer de cervix directamente no. No. Doctor, vamos a corrernos para acá y aquí, bueno, vemos diferentes generaciones. Uno como madre y como mujer nos preocupamos en todas las edades, sobre todo por nuestros hijos. Las niñas, bueno, las adolescentes, más bien las muchachas jóvenes, ¿podrían tener cáncer de cervix o estamos hablando de un patrón de una edad más alta? El patrón es más alto. Estamos hablando porque para que se dé este cambio es un proceso que puede llevar más de 5 años. Entonces, en el caso de una niña cuando empieza una vida sexual a temprana edad, para empezar a tener ya un proceso de cáncer, tendría que estar más o menos en promedio de unos 30 años aproximadamente. Por eso, de los 30 años en adelante, el riesgo es mucho mayor. Revisemos entonces, doctor, a la mujer de 30 años y a la mujer más grande, que pudiéramos hablar de unos 50 años promedio, podríamos también tener un cáncer de cervix. Exacto. Ok, los síntomas se podrían presentar diferente en estas diferentes generaciones. Empecemos por la mujer más joven, doctor. El síntoma más importante de este problema es el sangrado. Y el sangrado que no sea un sangrado ¿cómo se llama? Que tenga una situación especial, que se presente el sangrado sin que usted lo esté esperando. Por ejemplo, las mujeres que empiezan a tener sangrados o sangrados entre menstruación y menstruación. No los días de la menstruación, sino en cualquier momento. En cualquier momento. Las mujeres que tienen sangrados después de una relación sexual. Las mujeres que tienen problemas de sangrados, por ejemplo, cuando ya están en la menopausia, que no deben de sangrar, por ejemplo. Entonces, todo esto hay que tenerle cuidado y hay que hacerse revisar. Sobre todo aquellas que tienen más de 5 años, que nunca más de 5 años más bien, que no se han realizado un control. Ahora, doctor, en el caso de las mujeres más jóvenes que se están cuidando con anticonceptivos, por ejemplo, ¿los anticonceptivos orales pueden darnos mayor propensión a que esto se desencadene? Sí, estamos hablando de que es una estimulación hormonal persistente, pero también hay que tener en cuenta una cosa, el embarazo y los partos, porque el embarazo también tiene una estimulación hormonal, los partos por el trauma que hay a nivel del cuello de la matriz. Entonces, entre más partos se tenga, entre más embarazos se tenga, obviamente también va a tener esta misma situación. Entonces, ¿qué vas a sopesar? El tomar anticonceptivos, porque necesitas también que las dos situaciones te van a aumentar el riesgo. O sea, si tomas anticonceptivos durante muchos años y el hecho de que tengas muchos embarazos y muchos partos. Increíble, las dos situaciones contrapuestas. Ahora, ¿qué pasa con una mujer joven? ¿Qué consejos le podríamos dar para poder disminuir la posibilidad de un cáncer de cervix, doctora? El consejo más importante, obviamente, es el chequeo que se tiene que realizar y sobre todo si ha tenido previamente algún problema de displasia. ¿En qué sentido? Porque hay que determinar con el chequeo lo que es el Papa Nicolau, sobre todo ahora que tenemos lo que es el Papa Nicolau o citología líquida, que podemos también tener la opción de realizar, sobre todo en aquellas que han tenido algún tipo de displasia, lo que se llama una detección del virus de papiloma. ¿Por qué razón? Porque eso nos va también a dar tranquilidad. Hay dos tipos de virus, los que son de alto riesgo para el cáncer y los que son de bajo riesgo. Entonces, determinando si hay un virus de alto riesgo, entonces obviamente esa muchacha se tiene que seguir cuidando. Un seguimiento más estricto. En cambio, las que tengan una situación de un virus de bajo riesgo, el virus afortunadamente va a desaparecer solo. Ahora, doctor, de alto riesgo, ¿qué quiere decir usted? ¿Cuánto es un seguimiento estricto? Y además, la consulta ginecológica anual que deberíamos hacernos todas las mujeres, básicamente con un Papa Nicolau, ¿estamos previniendo el cáncer de cervix? El Papa Nicolau es una herramienta que tenemos para prevención. De hecho, lo que se ha hecho actualmente con las campañas, esto ha disminuido la incidencia de cáncer en la mujer.
porque se detectan todos los problemas con el tiempo suficiente. Entonces sí es una buena herramienta. Cualquier tipo de Papá Nicolau que se realice, y lo puede realizar desde un médico general, desde una enfermera que esté entrenada precisamente para eso, y obviamente la parte ginecológica. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque las mujeres dicen a veces, es que no tengo, digamos, la capacidad económica de ir donde el ginecólogo todos los años, pero sí puede ir a su centro al EVAIS o a la clínica que le corresponda. Entonces, si se hace su seguimiento y su control, no va a tener ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el virus? Que estamos hablando de alto riesgo y de bajo riesgo. Normalmente los que están implicados en el cáncer en nuestro medio de Latinoamérica es el 16 y el 18. Entonces, si detectamos en una prueba de tamizaje para virus de papiloma que hay ese tipo de virus, entonces es una paciente que tiene que estar año a año mínimo haciendo su ese control. mismo examen. Ahora, doctor, tenemos una televidente que nos pregunta qué es la cervicitis crónica y cómo se trata. El proceso, como lo dice cervicitis, es un proceso inflamatorio del cuello. Y se da precisamente por lo que acabamos también de hablar ahorita, de lo que son los partos, lo que es también el pH de la vagina, lo que son infecciones vaginales, los cambios hormonales. Y esto va a ser también un proceso que, por así decirlo, es normal en la edad reproductiva de la mujer. Lo que pasa es que en algún momento se puede presentar, digamos, una forma más extensa, y en ese caso sí es importante tratarlo, sobre todo porque produce mucha incomodidad, sobre todo mucho flujo, o a veces también puede producir sangrado cuando se tienen relaciones sexuales sin ser un proceso, ¿cómo se llama?, canceroso, ¿verdad? Entonces el tratamiento es precisamente que se coloquen una serie de medicamentos que hay para ese tipo de problema, y determinar también si no hay una infección, por ejemplo, agregada, y tratar también ese proceso infeccioso. Perfecto, doctor. Otra televidente también nos pregunta que ella acaba de dar a luz y está sangrando tremendamente y viene muchos días ya sangrando, si esto pudiera ser un signo de alarma. Bueno, lo que pasa es que esta señora acaba de tener su bebé, no sé cuánto tiempo tenga. Si es un sangrado que está dado, digámoslo así, después de la cuarentena o de los 40 días posparto, entonces sí hay que determinar qué puede estar pasando. Obviamente no significa que tenga un proceso de cáncer. Si es antes de la cuarentena, son situaciones que, dependiendo la cantidad de sangre que esté produciendo y la fecha en donde está después del parto, se puede también determinar que no tenga algún otro problema, como por ejemplo que hayan quedado restos después del parto. Ah, ok, importante. Ahora, otra amiga nos pregunta, uno por el flujo, el color del sangrado, ¿podría determinar eventualmente si es un sangrado que nos alarme por cáncer de cervix? Desafortunadamente no, pero sí se van a presentar ciertas características. Por ejemplo, hay mujeres que, como le expliqué ahorita, tengan un sangrado constante, que después de una relación sexual también sangren, que por ejemplo tengan un flujo sanguinolento constante, y que tengan, por ejemplo, más de 5 años que no se han realizado un control. Sí es importante tenerlo en cuenta. Que tenga, por ejemplo, un olor característico, ¿no? O que tenga, por ejemplo, que sea muy abundante en unas o no. ¿Y es un sangrado como de regla, como sangre muerta, o es un sangrado de sangre viva? Es un sangrado vivo. Eso es determinante. Ahora, nos está volviendo, ahí tenemos una televidente que a lo mejor no le quedó claro, y esto es importante, doctor. ¿Con el Papá Nicolau se previene el cáncer de cervix? Sí, nos claro. Dice, estamos con cáncer de cervix. Sí, estamos. Es indispensable. Es indispensable. Tenemos de prevención lo que es el Papá Nicolau, el control que se tiene que realizar precisamente de acuerdo a la edad que ella tenga. De hecho, es importante realizar el Papá Nicolau después de los 21, 22 años en adelante. Okay. ¿Por qué razón? Porque de ahí en adelante, como te digo, si ha empezado su vida sexual a temprana edad, van a existir estos cambios que van a llegar. A los 30 pudiéramos estar pensando que somos candidatas. Y otra cosa importante también, que como lo acabo de mencionar ahorita, la detección o las pruebas para determinar si hay o no infección por el virus de papiloma. Pero eso se hace sobre todo en aquellas
muchachas que ya se le ha detectado, por ejemplo, una displasia. Bien, solo para terminar con ese punto del papiloma, también ha generado mucha polémica con respecto a las vacunas del papiloma humano, pero esto pudiera ayudarnos Es a preventivo. prevenir. Sí hay que seguir, hay que insistir. Exactamente, es precisamente la herramienta que es preventiva, sobre todo en mujeres adolescentes o que están entrando a la adolescencia y que no han empezado todavía su vida sexual. ¿Por qué razón? Porque las vacunas que tenemos en este momento van a ayudar para lo que es el virus 16 y el 18. Básicamente. Básicamente. Doctor, tenemos a otra amiga televidente que nos pregunta, yo he estado dando de mamar por 2 años y no me bajaba la regla. Hasta ahora me empezó a bajar, pero un flujo bien oscuro. ¿Esto es de alarmarse? ¿Algún signo de algo en especial? No es de alarmarse, pero sí es algo importante para que ella se controle, porque igual el tiempo que tiene de lactancia va a generar también que una hormona que se produce con la lactancia y posiblemente, no sé si está planificando, porque hay algunos anticonceptivos que se utilizan con la lactancia que no la dejan reglar naturalmente, tener su menstruación. Entonces, ¿qué significa? Que no necesariamente es algo peligroso, pero sí es importante que se haga ver. Bien, doctor, ahora vámonos con esta mujer que tenemos por aquí. Usted hablaba de los 50 años promedio también, que podrían eventualmente tener un cáncer de cervix. O sea que podríamos decir que si tengo la menopausia, ¿puede darme un cáncer de cervix? Eso también, por eso te decía, va a depender mucho de la historia que ha tenido esa señora, en el sentido de que si ha sido una señora sana, que no ha tenido ninguna situación previa de displasias o alteraciones, como también hablamos sobre el virus, obviamente es una señora que después posiblemente no vaya a tener una incidencia bastante alta, pero de todas formas los cambios celulares van a irse dando igual en las mujeres a esa edad. O sea que de los 50 años en adelante también es importante que se realice el Papa Nicolau. Seguimos, independientemente menopáusicas o no. Sí. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo, considerando además que el cáncer de cervix en mujeres es el tercer cáncer en nosotras, sí. ¿verdad? Y en otra número. cosa importante, entonces, vacunación en adolescentes, Papa Nicolau, sí. Y en el caso de que hayan alteraciones ya que se hayan determinado en algún momento, hacerse la prueba de tamizaje del virus de papiloma. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones y que pase un feliz día, doctor. Muchas gracias. Vicente.